Humillada y sin hogar, la joven campesina heredó ruinas. Hasta que un viudo apareció. Llegó con 2 maletas y un vestido negro que olía a funeraria y a tren. La gente en la estación la miró como quien observa a alguien que ya no pertenece a ningún lugar. Una mujer muda, de ojos fijos y manos temblorosas. Llevaba la memoria de una casa que ya no existía y un certificado con un nombre en el que apenas cabían las palabras, heredera. Rosaria tenía 28 años y la sensación de que el mundo entero cabía en esas 2 maletas. En la costura gastada de su falda y en el bolsillo donde guardaba una vieja fotografía de Dirceu, su marido. Había muerto hacía poco, y con él se había ido el ritual del hogar que conocía, la risa en la cocina, la voz que llamaba desde el corral, la mano que apretaba la suya en las noches de lluvia. El camino al sitio fue largo y polvoriento. El tren dejó un rastro de hierro y humo. El ómnibus rural avanzó por una carretera de tierra que parecía tragarse los relojes. Al bajar, el pueblo la miró con curiosidad contenida. Algunos se hicieron a un lado, otros se asomaron desde la puerta de su casa. Un niño soltó el mango de su bicicleta para señalar. Una mujer detuvo la tela que lavaba sobre el pilar. Las miradas no eran todas malas, pero sí pesadas, como si llevara un título por el que otros querrían cobrar. El sitio que Tobías le había dejado no era la casa de postales que algunos imaginan con jardín y paredes blancas. Era una casa con el techo remendado en más de un lugar, tejas levantadas como preguntas, un pozo con roldana cubierta de musgo, un patio donde la hiedra había hecho su mapa, un pomar que, olvidado, había dejado crecer los árboles como podía. En el corral, una vaca delgada la aguardaba como quien conoce a los nuevos dueños de la vida con la paciencia de los animales. Maristela, así sería su nombre, por correspondencia de quienes aún reconocían la voz del campo, levantó la cabeza y mugió, un sonido rasposo que parecía pesar en toda la finca. Rosaria se quedó en la huella de la puerta, con las maletas a los pies, y por un momento, todo el mundo pareció contener el aliento. La primera vez que la vaca mugió, algo en la mujer se quebró, y, a la vez, se asentó. Era un sonido que reclamaba alimentación, paciencia, compañía. No era bajo la promesa de rescate, sino bajo la ley del cuidado. Dentro de la casa, el polvo acumulado sobrecubría recuerdos. Sobre la mesa había una taza con huellas de café seco. Una mecedora guardaba la forma del cuerpo que la habitó por última vez, y el crujido del taburete hablaba de soledades. Rosaria dejó las maletas en el suelo y abrió la única ventana que no estaba sellada. Al extender la vista, vio la goyabeira en el fondo del terreno, el árbol que Tobías solía llamar su reloj, porque al caer la fruta marcaba los tiempos de la cosecha y la comunidad. El aroma a tierra húmeda le recordó las manos de su madre. Por primera vez desde el tren, cerró los ojos y permitió que el lugar respirara por ella. No sabía ordeñar una vaca. No sabía arreglar un techo, ni coser una teja rota, ni sacar el agua del pozo con la destreza de alguien que ha vivido su vida con la tierra. Sabía sí cómo mantener firme la memoria de Dirceu, cómo contar la historia de su propio duelo. Pero el sitio exigía otras formas de memoria, la de aprender con el cuerpo, con los músculos, con el tiempo que pasa y pule la negligencia. Esa misma tarde, mientras intentaba entender por dónde comenzar a alimentar a Maristela, la vio acercarse. Perpetua no vivía en la casa más lujosa, pero su puerta estaba siempre abierta como la de quien sabe que un pedazo de pan se comparte. Era una mujer de manos gruesas y ojos vivos, de repisas llenas de frascos y de historias que fluían como agua. Había criado a 7 hijos en la misma calle y había aprendido que las casas no son paredes, sino prácticas compartidas. Cuando Perpetua llegó con un cubo y una sonrisa, Rosaria sintió que alguien, por fin, había visto su falta de respuestas sin juzgarla. «No hace falta que lo sepas todo», dijo Perpetua al cruzar el umbral. «Se aprende. Se aprende con la leche fría y con los dedos entumecidos. Ven, te muestro». La primera vez que la sentaron junto a la vaca, Rosaria tuvo la sensación de ser un aprendiz de niña. Manos torpes, dudas, una técnica que parecía tan simple y al mismo tiempo tan ajena. Perpetua le habló bajo, con frases breves, corrigiendo una postura, mostrando cuándo apretar y cuándo dejar que la leche fluya. La vaca protestó con un movimiento de cola, con un salto de inquietud,
y el balde se llenó despacio, como si estuviera convenciendo a la luna de que era tarde. Aprendió también que el trabajo físico no borraría el dolor, pero lo hacía traducible. La tensión del pecho se convertía en la musculatura que, al final del día, le dolía de cansancio. A medianoche, cuando los ruidos se retiraban y solo quedaba el mugido lejano de la vaca y el crujir de las vigas, Rosaria se sentó en el suelo, con las manos cubiertas de tierra, y pensó en la carta del notario. Recordó la voz fría del funcionario que leyó el testamento, la figura de la tía Natalina con los ojos clavados en esa letra que podía interpretarse de 1000 maneras. Recordó también la fotografía de Tobías, que sostenía un pasto en la palma de la mano, como si el sitio hubiera sido siempre parte de su pacto. El testamento no había sido una formalidad sin fricción. En el cartorio, la tía Natalina no ocultó su desaprobación. Había un murmullo de parentesco que reclamaba derechos, voces que calculaban el valor del sitio en monedas que ni siquiera consideraban la naciente que brotaba detrás del milenario roble. Al escuchar la lectura, Rosaria sintió la humillación como un peso nuevo. Su viudez le había quitado redes urbanas. Su elección como heredera, lejos de traer alivio, la colocaba en el centro de una disputa que aún no comprendía del todo. Esa noche, mientras Perpetua la arropaba con historias de batatas y de remedios para la fiebre, la mujer mayor le dijo algo que sonó a consejo y a advertencia. Los papeles sirven, hija. Pero acá, las palabras tienen que ir acompañadas de manos que trabajen y de vecinos que te nombren. No vas a pelear sola. Las manos de Perpetua, arrugadas pero seguras, le entregaron a Rosaria una pequeña caja metálica con clavos y un cuchillo de mango gastado. Eran herramientas que venían con historias incorporadas. Una manera de decir que la defensa no sería solo en tribunales, sino en la práctica cotidiana de recuperar la casa. Demostrar que había vida allí, y por lo tanto, razón para quedarse. Los días siguientes fueron de gestos repetidos. Levantaron tablas caídas, remendando con paciencia. Aprendieron a coser los agujeros del techo con parches improvisados. Cada parche parecía una cicatriz que también contaba. Podaron el pomar. La guayaba que Tobías recordaba como su reloj dejó ver fruta madura entre las ramas que nadie había cortado en años. Con los guineos secos al sol y la leche que empezaba a rendir, Rosaria vio aparecer una primera bolsita de monedas. La venta modesta de un poco de queso a mujeres que cruzaban la plaza el sábado. No era mucho, pero era propio. En la plaza, cada sábado, se reunía una economía en pequeña escala que no conocía bancos pero conocía registros de palabra. Quién debía a quién y quién pagaba con su presencia. Los vecinos compraban un cuenco de queso, una tajada de frutillas, un manojo de hierbas. Los clientes no solo pagaban con dinero, pagaban con atención, con el recuerdo de que la finca tenía dueña. Esa atención era, en su propio lenguaje, un modo de defensa. Pero no todos en el pueblo miraban a Rosaria con benevolencia. La tía Natalina, que había aparecido en la lectura del testamento con la exactitud irritante de quien no puede renunciar al derecho de decir lo que piensa, dejó claro que la herencia no era asunto terminado. Había llamadas, susurros y un representante que por la tarde habló de impugnación. Mencionó testigos ausentes y piezas que necesitaban firmas. Desde la sombra, Tertuliano, un hombre con interés en tierras y en nacientes, hizo sentir su presencia a través de terceros, gente que preguntaba por el sitio, por la disponibilidad de agua, por la posibilidad de vender. El interés de Tertuliano no era discreto, flotaba en el aire como un insecto cuya picadura prometía dolor. Fue en uno de esos días, cuando el aire olía a lluvia y al polvo recién removido, que él apareció, Cedo Morro. Al principio, su presencia fue la de un hombre que había pasado por allí 1000 veces, y que no esperaba recibir permiso para mirar. Caminó por la vereda con el paso de quien conoce el peso de la tierra en las botas. Sus botas eran viejas, su sombrero, de tela descolorida, y su cara mostraba una mueca donde el cansancio y la vigilancia se habían hecho una sola cosa. Lo conocían todos. Era el que hablaba poco y hacía mucho, el que fuera conocido por mandar a sus animales a pastar en los terrenos comunes durante generaciones. Nunca fue un antagonista claro, pero tampoco un amigo evidente. Se supo luego que se era viudo. Su mujer había muerto años atrás. El silencio que dejó se pegó a su espalda como una sombra.
Eso explicaba en parte su manera de mirar. Era una mirada que medía pérdida ajena con cuidado propio. Quizá porque en la memoria de su propia viudez había aprendido a proteger lo suyo con uñas y sin pedir permiso. En su primera conversación con Rosaria, un choque necesario, más que un diálogo, reclamó el uso del pasto en voz baja y firme. Alegó costumbres antiguas, usos consuetudinarios, la costumbre de pasar el ganado por allí durante la época seca. No gritó. Su argumento fue como una miga de pan, pequeña, pero suficiente para marcar un camino. «No te lo digo por mala leche», murmuró, «pero por aquí, las cosas se hacen con memoria. Vos te instalas ahora y la memoria no tiene tiempo de quererla». Rosaria sintió en ese momento lo que la tía había insinuado en la ciudad. Su derecho era material sobre papel, pero en la práctica necesitaba reconocimiento. La conversación con C no la dejó defensas rotas, sino interrogantes. ¿Cómo se articula un derecho legal con las costumbres que gobiernan un pueblo entero? ¿Cuánto pesa la historia frente a un documento? C, con la voz seca de quien ha perdido una casa y ha seguido, le mostró que la resistencia no era necesariamente hostil. A veces, era una forma de mantener lo que quedaba. Después de aquel encuentro, C actuó en dos frentes que mostrarían su complejidad. Por un lado, empezó a aparecer en la linde del sitio con frecuencia, no para imponer una reivindicación legal, sino para observar, y en ocasiones, ayudar sin pedir permiso. En una tarde de tormenta, cuando una viga se vino abajo y el agua empezó a filtrarse, fue él quien apareció con su carro y su linterna. No ofreció discurso grandilocuente, simplemente levantó la viga con manos que conocían la madera. Ayudó a Perpetua a poner lonas, sostuvo la escalera mientras Rosaria trepaba para atar el techo. No habló de herencias ni de papeles. Hizo lo que los vecinos hacen cuando una casa necesita manos. Fue un acto que no borró la tensión entre ambos, pero empezó a marcar un puente. Su viudez no lo convertía en enemigo ni en salvador. Lo colocaba como alguien con miedo a perder, pero capaz de gestos concretos. La presencia de C complicó la escena social de un modo que Rosaria no había previsto. No podía confiar ciegamente en su ayuda, porque su historia contaba con una mezcla de rencor y costumbre. Sin embargo, su intervención práctica hizo que algunos en el pueblo empezaran a murmurar a su favor. Si C no protestaba contra la ocupación del sitio, tal vez la prioridad de ciertos usos podría cambiar. La política del pueblo era en ese punto una telaraña. Las alianzas se tejían con conversaciones en la casa de la comadre, en la tienda de ramos generales, entre recetas de cocina y consejos para el ordeñe. Fue en una de esas tardes, con la lluvia golpeando los tejados y la luz cortada por las ramas que latían al viento, que Rosaria decidió registrar un inventario. Empezó a abrir cajones olvidados. Arrancó alfombras que habían guardado durante años la forma de huellas y el olor de manos. Buscó, sin prisa al principio, cosas que pudieran servir. Un alambique pequeño, frascos con tapa de rosca, una cuchara de madera con la mancha de 1000 cafés. Entre trastes y mantas encontró un baúl de hierro escondido bajo la cama. La llave, oxidada, tenía la forma de una promesa antigua. El baúl era pesado y olía a cerraduras cerradas. Tenía una chapa con el nombre de Tobías grabado en un borde corroído. Cuando lo abrió, el polvo se levantó como una nube de memoria. Había dentro papeles envueltos en óleo, pequeñas cuentas que no parecían de mucho valor, una fotografía donde Tobías estaba en el campo, con los ojos pequeños de quien está contento por algo que nadie más entiende, y una carta con lacre seco. Al sacar la carta, Rosaria sintió cómo el corazón se le aceleraba con una mezcla de miedo y curiosidad. La posibilidad de un relato privado, un testamento íntimo, que explicara por qué había sido, de repente, la heredera de Ruinas. No era el baúl que resolvería todo. Los papeles podían ser interpretados, cuestionados, necesitar firmas, testigos y pericias, pero dentro de esa caja había una voz que, quizás, podía hacer hueco en el ruido. La carta tenía la caligrafía torcida de alguien que había vivido mucho en la tierra y poco en las oficinas. Empezaba con una frase que la hizo sentarse en el polvo, como quien descubre una frase escrita en su propio nombre. Cuando leyó las primeras líneas, la tarde se volvió más espesa. Tobías hablaba allí como si hubiera previsto la escena.
Nombraba la casa, la vaca, el pozo y la goyabeira. Hablaba de razones que no eran de conveniencia sino de cuidado. Contaba una historia en la que la heredera no era dueña por casualidad, sino por elección deliberada. Entre las líneas se insinuaba una preocupación por la naciente, un manantial pequeño que, escondido entre las raíces del roble, había asegurado el agua de la comunidad en épocas de sequía y que, por ello, tenía un valor que iba más allá de monedas. Tobías escribía con un tono que no buscaba justificar tanto como revelar. Había elegido a Rosaria porque creía que devolvería la vida al sitio con paciencia y manos. La última línea de la carta, sin fecha ni rúbrica complicada, decía algo que Rosa apenas podía creer. Era una frase simple, íntima, que hablaba de confianza. No era una orden, ni una acusación. Era una invitación a hacerse cargo. Al leerla, una mezcla de vértigo y alivio la atravesó. Aquella firma invisible de afecto era un aval humano que la hacía, de algún modo, más que una mera herencia legal. La convertía en depositaria de algo vivo. Afuera, la lluvia había cesado y el mundo olía a tierra mojada. En la habitación oscura, con el baúl abierto y la carta entre sus manos, Rosaria sintió que algo había cambiado. No porque el papel le prometiera un final feliz, sino porque le había entregado un hilo por el que empezar a tejer una historia. No sabía lo que vendría. La tía que ya había dejado claro su disgusto, el representante que ya preguntaba por precio, la posibilidad de que Tertuliano quisiera traer sus intereses. No sabía tampoco si Cedo Morro se transformaría en un aliado o en un rival en lo que vendría, pero sabía que, en algún lugar de esas palabras, había una razón para quedarse y pelear. Y mientras cerraba el baúl con cuidado, como quien guarda una cosa sagrada, comprendió que la cuestión no era solo defender lo que decía un papel, sino demostrar con la constancia de su trabajo que aquel sitio era suyo por derecho y por cuidado. Entonces, con la carta plegada contra su pecho como un talismán que no prometía milagros, sino empeño, Rosaria se levantó para ir a la cocina. Afuera, bajo la luz que empezaba a bajar, alguien tocó la puerta con un paso que parecía conocido por la casa. Era Cedo Morro. Con los hombros mojados aún por la lluvia reciente, traía una caja de herramientas que no había pedido nada a cambio. Miró la casa, miró a Rosaria, y dejó la mirada en la dirección del baúl cerrado. «No te voy a mentir», dijo sin rodeos. «Por aquí hay quien no ve con buenos ojos a los que llegan de la ciudad a cambiar lo de siempre. Pero si vas a quedarte, te voy a ayudar a tapar las tejas hoy. Después hablamos de papeles». La oferta no era una promesa, era un hecho. C no hablaba de salvarla. No le ofrecía un apellido ni una casa. Solo una herramienta y su tiempo. Cosas que en el pueblo valían tanto como cualquier firma. Rosaria, que había crecido en la costumbre de recibir la ayuda y luego sostenerla con trabajo, aceptó sin dramatismos. Cuando C subió la escalera, la vio por un instante diferente. No solo el hombre que reclamaba el pasto, sino el viudo que sabía poner manos en la madera y que, tal vez por su propia soledad, comprendía que las casas se sostienen con más que papeles. Dentro, la carta estaba sobre la mesa, abierta como una promesa que nadie podía aún traducir en sentencia. Afuera, las tejas se empezaban a acomodar bajo la lluvia pasada, y la voz de C, desde el techo, rompía en el quieto mundo del sitio. La noche caía, y con ella llegaban preguntas que aún no tenían respuestas. ¿Qué dirían en el cartorio si viesen las pruebas? ¿Cómo reaccionaría Tertuliano cuando se enterara de la presencia de la naciente? ¿Qué haría la tía Natalina si tuviera oportunidad de sembrar duda? En esa cuerda floja entre la protección que aporta la ley y la capacidad de la comunidad para validar una presencia, Rosaria se apoyó en lo que tenía: una carta, una vaca, una goyabeira y manos dispuestas a trabajar. Mientras cerraba la puerta, puso la carta dentro de su bolsillo, junto a la fotografía de Dirceu. La comprensió. La lucha no sería un combate de un solo día. Era la paciencia de ponerse en pie cada mañana, de ordeñar, de aprender a transformar la leche en queso, de llevar un balde al mercado, de hablar con el notario y con el abogado si hacía falta. Pero también de volver a mirar la goyabeira y encontrar en sus ramas la medida de su propia paciencia. Afuera, se bajó del techo y dejó que la noche se apagara con el ruido de una puerta que se cierra. El sitio respiró, y por primera vez desde que llegó,
Rosaria percibió la posibilidad de pertenecer. A la mañana siguiente, el sitio respiró como si hubiese pasado la noche conteniendo la respiración. Rosaria se despertó con el olor del café que Perpetua había dejado en la cocina y con el suave repiqueteo del agua en el pozo. La carta de Tobías aún estaba en su bolsillo, tibia contra la fotografía de Dirceu. No la leyó de nuevo. No hacía falta. La había memorizado por líneas, por silencios. Tenía la sensación de que la letra del difunto la miraba con algo parecido a expectativa, como si Tobías hubiera plantado una pregunta y ahora esperara que alguien la contestara día a día. Antes de salir al patio, se lavó las manos en el agua del pozo. El metal de la manija estaba frío y rugoso, como la verdad. No cómoda, pero real. Afuera, Maristela comía con parsimonia y el becerro, curiosamente confiado, se acercó a oler las botas de Rosaria. En el aire, la temporada todavía mantenía calor. La estación no era pródiga, pero daba lo justo para comenzar. Había, sin embargo, asuntos que no se debatían en las mañanas de trabajo. El notario, la tía Natalina, las preguntas sobre la naciente. Perpetua, al volver de la plaza, se sentó junto a la mesa y, con voz práctica, dijo: «Hoy vas a la ciudad. No lo dejes para mañana. Habla con Evaristo. Si querés, voy contigo». Rosaria pensó en las botas de su difunto esposo, en las horas que pasó frente al televisor en la casa anterior sin pensar en trámites. Entrar de lleno en una disputa legal le sonaba a un lenguaje extraño, pero también sabía que no podía posponerlo. Los intereses no esperaban a la duda. Se ató la falda, metió la carta en una funda de papel y se permitió un sorbo más de café. Al salir, con la plaza todavía despierta por la magia de los negocios matinales, detuvo un momento la mirada en el baúl cerrado. Lo que había descubierto la noche anterior era una raíz y, por tanto, un camino. Si quieres ver cómo logra defender su derecho y cómo la comunidad se mueve con ella, quédate hasta el final. El despacho del doctor Evaristo no era grande, pero respiraba claridad. Papeles alineados, una foto de familia en la pared y un estante con libros que olían a hojas pasadas. Evaristo la recibió con la mano firme y la calma de quien había aprendido que la honestidad es una forma de trabajo. «No prometo milagros», dijo al sentarse, «pero sí te digo la verdad. Tenés dos cosas que muchos no tienen. Una, un testamento que te nombra expresamente. Dos, gente que puede certificar que el sitio no estuvo abandonado como dicen. Eso pesa». Se pasaron la mañana ordenando documentos. Rosaria le mostró la carta de Tobías, las pocas facturas encontradas en el baúl, algunos recibos antiguos de impuestos con el nombre que se repetía en la escritura. Entre esas hojas apareció algo que, aunque simple, resultó crucial. Un recibo de compra de cría ganado firmado por Tobías 20 años atrás, con anotaciones de un pago a medias que indicaban una posesión continuada. Para Evaristo aquello era más que tinta. Era una costura entre hechos y voluntad. Se necesitarían testigos, un peritaje para certificar los papeles, y la posibilidad de solicitar una medida cautelar que protegiera a la naciente mientras durase el proceso. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia del movimiento jurídico no tardó en tejerse en murmullos. Algunos aplaudieron la determinación. Otros, como la tía Natalina, fruncieron el ceño desde temprano. La mujer, movida por un orgullo que no siempre admitía su origen, comenzó a recorrer conocidos con la voz baja pero afilada. La herencia, decía, era discutible. Quienes escuchaban, en su mayoría, preferían guardar distancia. Pocos querían confrontaciones con personas que movían hilos. Tertuliano, que tenía multitud de oídos a su servicio, no se quedó atrás. Su interés por la naciente se tradujo en la aparición de empleados que preguntaban por la capacidad del pozo, por la posibilidad de canalizar el agua hacia fincas cercanas. Sus ojos siempre parecían mirar más allá del presente. Los días se alinearon en tareas, escrituras que se fotocopiaban, testigos que se convocaban, idas y vueltas al cartorio. Rosaria aprendió a pronunciar términos que antes le eran extraños. Registro, protocolización, medida cautelar. No disfrutaba de las palabras en sí, pero entendía la función. Eran los medios por los cuales su nombre se quedaría en la plaza de la ley. Perpetua le daba ánimo con la naturalidad de quien sabe que la paciencia tiene estrategias. Hace una cosa a la vez, le decía, que las derrotas no se invierten de un día para otro.
En la gran mayoría de las conversaciones del campo, había silencios que valían por respuestas. Así fue como, una tarde de corte de madera, se contó a Rosaria, casi sin querer, una parte de su propia historia. No era la primera vez que el viudo aparecía para arreglar algo. La gente comentaba su insistencia en aparecer donde hacía falta. En la penumbra del taller improvisado, con la madera oliendo a resina, se dejó caer una frase. Cuando murió María, creí que la tierra me la quitaron. No fue así. Lo que cambiaron fue mi modo de mirar la gente. Aprendí a no pedir permiso y a ofrecer las manos. No pronunció el nombre completo de su mujer ni buscó compasión. No hizo promesas. Simplemente habló de la costumbre doméstica de cuidar y del modo en que la pérdida lo llevó a medir los días en tareas y en esfuerzos. Fue un relato que no eliminó la distancia entre ambos, pero la suavizó. Rosaria entendió que, en ese hombre que había reclamado el pasto, había una compañía de soledades. La suya y la suya. El proceso legal avanzó sin espectacularidades. Evaristo presentó una solicitud para que se dictara una medida que impidiera cualquier obra sobre la naciente mientras se resolviera el litigio. Fue un trámite. Papeles, firmas, un juez que miró más documentos que rostros. Pero surtió efecto. Por unos días, la posibilidad de desvíos o de obras fue frenada. Tertuliano exhibió con presteza a su abogado, que no escatimó en vocabulario técnico y en recurso a los vacíos de las escrituras. La tía Natalina acudió a su vez con testigos que hablaban de la suerte del pasado, pero no de la voluntad presente de Tobías. El choque no fue violento, fue una colisión de ordenadores de números y voluntades. Durante ese tiempo, la vida en el sitio siguió su curso. En la casa, la rutina de ordeñar, cuajar, prensar e incorporar sal al queso se convirtió en rito maternal. Los primeros quesos, rústicos en textura y con bordes imperfectos, salieron de la cocina como criaturas recién nacidas. Perpetua y algunas vecinas fueron, al principio, las clientas principales. Se compraban los cuartos de queso con una mezcla de caridad y pragmatismo. El sabor recordaba a la leche fresca, a la estación, a algo hecho con manos que no escondían errores. Las ganancias se guardaban en una lata con tapa, dobladas a la mitad. Era dinero poco, pero era suyo. Las mujeres del mercado empezaron a hablar de la quesería de la Nueva. Era un mote sencillo, sin estridencias, pero servía. Nombrar algo es, en pueblo, hacerlo visible. Las grandes compras no tardaron en llegar. Una madre que necesitaba canastas para la feria. Una escuela que pedía queso para una merienda. Un bar local que quería una tabla para los fines de semana. Las ventas no transformaron a Rosaria en rica, pero le dieron un sostén económico estable, y de paso, multiplicaron testimonios que Evaristo podía usar en la defensa. No solo tenía papeles, también tenía la ocupación efectiva de la tierra con producción y con relaciones. La presencia de C se tornó, poco a poco, una costumbre de auxilio. No era un galán ni un héroe. En la tarde en que llegaron los primeros compradores de la ciudad, fue él quien colocó el toldo, transportó mesas y provisto de una habilidad práctica que ella no poseía, le enseñó a doblar las mantas para la venta. En días de lluvia, llevó bolsas con heno para Maristela. En noches sin luz, reparó la lámpara del corral. Sus actos hablaban más que sus palabras. Siempre que alguien preguntaba por qué ayudaba, se contestaba con un silencio y un gesto. Poner la mano sobre el hombro como si diera a entender que las casas que resisten merecen que se las acompañe. Nada de eso impidió que los contrincantes encontraran modos de retar la posición de Rosaria. Fue un empleado de Tertuliano el primero en aparecer junto al roble, con una cinta métrica y una sonrisa de profesional que no busca el abrazo. No se trataba solo de interés por el pozo. Era una prueba de poder. En una tarde seca, el hombre comenzó a clavar estacas para marcar lindes. La comunidad, irritada, se reunió. Voces que no se levantaron a gritos, sino con firmeza. C fue el primero en acercarse. No habló de juicios, sino de costumbre. Llamó a otros. Perpetua organizó a las mujeres. Evaristo, cuando tuvo noticia, envió una carta formal al abogado de la parte contraria. La tensión se apaciguó. Las estacas quedaron de recuerdo, y el empleado de Tertuliano se marchó con la sensación de haber tocado un tejido que no era tan fácil de arrancar. Los pequeños episodios se sumaban. Conversaciones en la tienda donde se comentaba la condición de la heredera,
niños que corrían por el pomar y que aprendían a no romper las ramas de la goiabeira, parejas que compraban un pedazo de queso y que dejaban un testimonio atento ante el notario. Todo aquello conformaba una red que, al cabo de meses, sería tan importante como la letra del testamento. Evaristo lo dijo con calma. La ley no se hace solo de tinta, se hace de hechos. Y los hechos eran ella, la casa reparada, la leche ordeñada cada mañana y la gente que iba a comprar. El juicio, cuando llegó, tuvo la gravedad de lo esperado. No fue una batalla épica. Fue una secuencia de diligencias, preguntas y demostraciones. El juzgado olía a café amargo y papel. La tía Natalina defendió con voz temblorosa la vieja idea del derecho familiar. Su abogado puso el acento en supuestas irregularidades. Tertuliano, a través de su representante, insistió en que la naciente tenía un interés público y que su explotación podría ser más rentable con una inversión. Evaristo, con documentos en la mano, presentó la carta de Tobías, los recibos hallados en el baúl, los testimonios de Perpetua, de las mujeres del mercado y de algunos vecinos que podían certificar la presencia continuada de usos agrarios en la parcela. El momento clave no fue una palabra pomposa, sino una declaración sencilla. Perpetua subió al estrado y, con la voz de quien ha vivido mucho en comunidad, dijo que Tobías había cuidado la tierra con la misma paciencia con la que ella criaba a sus hijos. Habló de la goiabeira, del pozo, de la vaca que siempre parió en el mismo corralecito. Habló de conversaciones arrancadas entre vecinos, de una costumbre de riego que no acogía la idea de vender la naciente a quien viniese con una mejor suma. Detrás de su testimonio se fueron sumando, uno a uno, pequeños relatos. El carnicero que recordó haber vendido un ternero a Tobías, la maestra que recordó a Rosaria acompañando a otros en eventos locales, la mujer del puesto que siempre compraba su queso. Cada voz dibujaba un cuadro que no se soportaba en cálculos, sino en hechos. Evaristo cerró su exposición con la carta de Tobías, mostrándola sin dramatismos. Leyó fragmentos que no eran grandes revelaciones sino afirmaciones claras. Que Tobías había elegido a Rosaria porque creía que ella cuidaría de la tierra. Que la naciente tenía valor comunitario y debía quedar resguardada en manos de alguien que conociera y respetara su ritmo. El juez, hombre de mirada práctica, preguntó por los orígenes de los papeles, por peritajes que certificaran su autenticidad. Evaristo presentó entonces un montaje sencillo. La coincidencia entre los nombres, la consistencia de los recibos, la fotografía, el baúl encontrado en la casa, y los testimonios de posesión efectiva. No era una demostración espectacular, era una continuidad argumental. La sentencia no fue una ovación. Fue más bien un reconocimiento pausado, la voluntad del testador, la posesión efectiva, la existencia de una naciente con valor comunitario y el hecho probado de que la heredera, Rosaria, había ejercido la posesión con ánimo de dueña y con cuidado. El juez dictó que, ante la evidencia y la voluntad declarada en el testamento, la titularidad quedaba ratificada y que la naciente quedaba protegida por medidas que impedirían cualquier obra desviadora hasta que, en un plazo razonable, se fijaran límites definitivos. Hubo llanto contenido, manos que se abrazaron y una mirada larga entre Rosaria y Evaristo, que no necesitó palabras. La victoria no fue total de un día para otro, fue una puerta que se abrió después de insistir. No todos reaccionaron del mismo modo. La tía Natalina, derrotada en lo legal pero no en su orgullo, se mostró hosca durante un tiempo. Sus visitas dejaron de ser frecuentes y sus palabras, cuando se cruzaban en la plaza, fueron más cortas. Tertuliano, por su parte, retiró por orden oficial los hombres que habían venido a inspeccionar el sitio. No es que desaparecieran sus intereses, solo encontraron un obstáculo más en su camino. Para Rosaria, la sentencia fue menos un punto final que un piso firme para levantar su vida sobre él. Con la protección asegurada, la vida en el sitio cobró otro ritmo. Los días de trabajo, que antes parecían pequeños esfuerzos improvisados, se transformaron en proyectos articulados. Con el dinero de las ventas iniciales, Rosaria compró vigas nuevas para el techo. Contrató a 2 hombres del pueblo para que ayudaran en las reparaciones mayores. C, por su cuenta, mantuvo su costumbre de aparecer cuando hacía falta,
sin reclamar nada. Juntos cambiaron tejas, pusieron canaletas para las aguas de lluvia y levantaron una cerca mejor que delimitaba el corral. Cada clavo era una declaración. Me quedo. La producción de queso se profesionalizó con el tiempo. Rosaria aprendió a controlar la coagulación con más seguridad, a salar con medida, a prensar de modo que el queso tuviese una consistencia que la gente comenzó a reconocer. Perpetua le enseñó a envasar con hojas de bananeira para conservar el aroma y a anotar en una libreta las compras y las deudas. Lo que al principio fue improvisación, pasó a ser un pequeño libro de cuentas. La venta semanal fue ganando regularidad. Clientes de la ciudad, acomodadores de mercado que descubrieron la calidad rústica, la escuela que les pedía periódicamente una provisión para las meriendas. Más allá del ingreso, la actividad dio a Rosaria un sentido de utilidad y un calendario propio. Había ferias que preparar, pedidos por cumplir, una cadena de pequeños compromisos que la conectaban con el afuera. Durante ese tiempo, la relación con C se volvió sencilla y profunda, sin palabras grandilocuentes. Hubo días en los que se sentaban a tomar café en el umbral y hablaban de cosas prácticas, de cómo atar una viga, de la mejor época para empujar la poda de la goyabeira. Hubo otros en los que el silencio era suficiente, una compañía serena que no reclamaba rescate ni favores. En una tarde de julio, sin pretensiones, el viudo le mostró a Rosaria un pañuelo con la herradura gastada que fue de su mujer. No lo mostró para provocar lástima ni para iniciar un romance. Lo mostró como quien entrega un fragmento íntimo, un lugar donde la memoria se guarda. Rosaria entendió la transparencia. Cada uno llegaba con su duelo, y en ese compartir había una forma de alivio. El pueblo, por su parte, fue contagiando una mezcla de reconocimiento y curiosidad. Los chicos aprendían a jugar bajo las ramas del pomar. Las mujeres del mercado contaban que la quesería ya no era solo la de la nueva, sino la de Rosaria, sin más. La presencia de más actividad permitió que llegaran otras modestas mejoras. Un pozo auxiliar reparado, la pintura de la puerta de entrada, una pequeña mesa de madera para preparar los quesos antes de la venta. Todo aquello, sumado, era una paleta de pertenencia. No faltaron los episodios de prueba. En una madrugada de verano, cuando la luna estaba alta y la oscuridad era más densa, alguien intentó abrir la válvula de la naciente. No fue un acto imaginario. Un vecino lo vio y avisó. C no dudó en organizar una vigilia. Perpetua prendió una estufa y la gente fue llegando con linternas. Al amanecer, había un grupo alrededor de la fuente. Nadie buscó la confrontación violenta. Bastó con la presencia. Las manos de la comunidad dijeron lo que los papeles no podían pronunciar solo. La persona que había actuado, un intermediario de los intereses más grandes, se marchó al percibir la resistencia. La protección legal había ayudado, pero la vigilancia cotidiana fue la barrera decisiva. Con el tiempo, Rosaria aprendió a combinar prudencia y apertura. No permitió que su vida se cerrara en una coraza. Invitó a las mujeres del puesto para enseñarles pequeñas recetas de conservas usando la leche y la fruta de la goyabeira. En un taller improvisado, Perpetua enseñó a hacer dulce de guayaba y a conservarlo en frascos que brillaban como pequeños tesoros. La unión de quesos y conservas permitió que la mesa en la plaza tuviera variedad y que la clientela aumentara. También abrió la puerta a un intercambio. Algún apotecario cercano trajo remedios caseros a cambio de frascos. La costurera del pueblo arreglaba mantas por monedas que Rosaria pagaba con queso. Era la economía del intercambio, sencilla y eficaz. Las estaciones fueron pasando. El sitio dejó de ser una ruina para ser un lugar con memoria y a la vez futuro. Se plantaron herbáceas cerca de la cocina. Se ordenaron camas de cultivo para hortalizas y se recuperó el sendero que llevaba al pozo, antes casi oculto por la maleza. Maristela ganó peso y el becerro, al que Rosaria había empezado a llamar Tobías, en un gesto de ternura y de agradecimiento, creció vigoroso. Verlos era comprobar que la vida devolvía en abundancia a quien la cuidaba con constancia. Hubo también momentos de reflexión íntima. En una tarde de otoño, sentada bajo la goyabeira, Rosaria miró la rama que Tobías había llamado reloj. Las guayabas se abrían como relojes lentos,
y ella pensó en el tiempo que llevaba destinada a ser heredera, un periodo que había comenzado con humillación, con la sensación de sin hogar, y que ahora, tras mucho trabajo y defensa legal, se convertía en arraigo. No todo estaba resuelto. Las deudas seguían. Las reparaciones pedían inversiones continuas y el cuerpo le recordaba los días donde la fatiga era un huésped permanente. Pero la textura de su vida había cambiado. Había manos que la acompañaban, clientes que la reconocían, vecinos que vigilaban sin pedir nada a cambio. Y, sobre todo, estaba la convicción de que la justicia, lenta, había puesto un piso que le permitía construir. La presencia de un viudo que apareciera al principio no había sido una narración de rescate, fue una historia de compañía que dejó huellas. C no la salvó. No le regaló un nombre ni una solución única. Puso su tiempo, su fuerza y su costumbre de trabajo en el proceso. Cuando una noche, remendando una puerta con la luz de una vela que temblaba, C dejó escapar un chiste torpe sobre su puntería, Rosaria rió. No fue un amor de novela, pero fue una proximidad que, en la vida del campo, vale por su honestidad. Compartir la mesa, ayudar con una empuñadura de herramientas, cortar leña. La vida, con aquel viudo, volvió a tener la forma práctica de la ayuda. Los meses transformaron lo que parecía pequeño en algo estable. El baúl quedó resguardado en un armario. La carta de Tobías, con su letra pausada, se colocó en un cuadro sobre la mesita, un recordatorio más que un trofeo. Las visitas al cartorio se hicieron cada tanto, ya no por urgencia, sino por mantenimiento administrativo. El doctor Evaristo, hombre de pocas palabras, siguió siendo asesor y amigo en cuestiones legales menores, y su nombre circuló como quien tiene la llave de las puertas legales. La plaza volvió a ser lugar de tráfico y de confianza, con el puesto donde los sábados Rosaria montaba su mesa de quesos y conservas como un emblema del trabajo realizado. Un día, durante la feria, la tía Natalina apareció. No fue un gesto de mala leche. Traía una bolsa con una torta casera. Se acercó con paso medido y dejó la bolsa sobre la mesa. No dijo gran cosa, excepto un bien hecho, que no se supo si era arisco o genuino. Rosaria, que había pasado por más humillaciones de las que recordaba, aceptó la torta con la calma de quien ya no necesita el reconocimiento para sentirse validada. La tía se fue sin hacer olas. El gesto era modesto, pero valió por un cierre silencioso. No una reconciliación sentimental, sino una tregua práctica. La historia no terminó en un momento de triunfo ostentoso. Lo que vino fue una continuidad tejida por días similares. Ordeñar, hacer queso, ir al mercado, atender a la vaca, regar los frutales. En esa continuidad se fueron acumulando pequeños significados. Alguien del pueblo buscó un ayudante para la cosecha, y Rosaria contrató a una joven aprendiz que le pagaba con su trabajo y aprendizaje. Perpetua, ya anciana, se sentaba más a menudo a su sombra, recibiendo el cariño que ella había sembrado en su tiempo. Los niños patinaban por el sendero. El sonido de sus risas se mezclaba con el mugido de Maristela. En cierto sentido, la victoria legal fue importante, pero la pertenencia definitiva se manifestó en otros signos. En la mesa donde se repartía el café, en las manos que remendaban una chaqueta, en la gente que, al pasar por la puerta, dejaba una palabra de aliento. Rosaria, que había llegado humillada y sin hogar, empezó a ser dueña en la forma más íntima, en la posibilidad de llamar al lugar mi casa, sin que la palabra sonara prestada. La goyabeira, que Tobías había nombrado su reloj, siguió marcando los tiempos de cosecha. Ahora ella, con su presencia constante, le había dado un nuevo ritmo. Hubo, sin embargo, un día que cerró un ciclo con dulzura. Fue en un sábado cualquiera, cuando la feria estaba en su punto y el sol madrugaba con una claridad tibia. La mesa de Rosaria estaba llena de quesos ordenados en filas, frascos de dulce de guayaba y una caja con pequeñas muestras. La gente pasaba, se detenía y compraba. Entre los compradores se encontraba una maestra que había sido testigo en el juicio, una comadre que siempre pagaba con fidelidad, incluso el panadero que compraba su queso para las tablas del domingo. Al lado, se ayudaba a acomodar la carpa. Ninguna escena cinematográfica. Era la economía de la vida que funcionaba. Rosaria vendió más de lo habitual. Cerró la jornada con la satisfacción lisa de quien hizo las cosas bien. Esa noche,
Ya con todo recogido y la lluvia anunciada como rumor, se sentó bajo la goyabeira, encendió una pequeña lamparilla de aceite y miró la casa. Las sombras bailaban en las paredes. En la mesa, la foto de Dirceu y la carta de Tobías compartían un silencio. No había necesidad de grandes palabras. La mesa, la vaca, el pozo y la gente eran testigos de una vida que había conseguido imponerse a la humillación. Rosaria sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su lugar no era provisional. En el fondo, la presencia del viudo que apareció al comienzo, Cedomorro, había sido parte de la trama pero no su centro. Su llegada había ofrecido manos y compañía. Había mostrado que la solidaridad rural puede tomar la forma de trabajo común. No hubo un final romántico que borrara el esfuerzo. Hubo, en cambio, una convivencia que respetó las historias personales, las pérdidas y las pequeñas alegrías. Hubo, también, una enseñanza humilde, que la dignidad se reconstruye con actos repetidos, no con relatos épicos. Los años siguieron su cauce y la finca fue cambiando lentamente. Un establo más arreglado, la goyabeira con nuevas paletas de fruta, la llegada eventual de otra pareja de terneros. Rosaria plantó un brote nuevo junto al pozo, una guayaba joven que simbolizaba un tiempo que tendría, esperanzada, continuidad. Cuando el chico del puesto le comentó una tarde que la plaza ahora llamaba al lugar la casa de Rosaria, ella sonrió interiormente. No buscaba fama, buscaba arraigo. El sitio, con sus transformaciones, se lo dio. En alguna noche fría se permitió pensar, con claridad, en lo que le había ocurrido. La humillación de la llegada, el vestido negro que olía a tren y funerarias, las miradas de la estación. Todo eso se había convertido en un punto de partida. Tenía la foto de Dirceu en el bolsillo, sí, y la carta de Tobías sobre la mesa. Pero también tenía más. Manos amigas, clientes fieles y la certeza de haber luchado sin atajos. Había aprendido a usar su cuerpo como un instrumento de resistencia y a confiar en la comunidad como un escudo que no necesitaba ser heroico para ser efectivo. El atardecer en la finca tenía un color especial. En un crepúsculo, mientras el viento movía las hojas de la goyabeira y Maristela mugía a lo lejos, Rosaria se permitió una mirada larga. La casa, la cerca, la mesa de la venta, la figura de C que aparecía a lo lejos trayendo una cuerda. Todo eso componía una geografía que ya no era ajena. Había convertido la herencia de ruinas en un hogar que respiraba por sí mismo. No fue un milagro ni un rescate, sino una suma de empeños. Antes de cerrar la historia con la calma que merecía, es bueno recordar que en cada golpe de martillo, en cada bote de queso, en cada mandato judicial cumplido, hubo personas que no dejaron sola a la joven que ganó su derecho. La comunidad, la ley y la persistencia dieron un resultado que, más que un premio, fue la restitución de un espacio al que se le podía nombrar con propiedad. La presencia de un viudo que apareció no borró su esfuerzo, al contrario, le dio un acompañamiento que respetaba su autonomía. Cuando la noche se apoderó del sitio y las estrellas se encendieron como pequeños faros, Rosaria se quedó un rato más bajo la goyabeira. Tomó la carta de Tobías entre las manos, la leyó una vez más con la misma reverencia contenida y la devolvió al marco donde la había puesto. No la necesitaba para creer en sí misma, pero la guardaría siempre como testigo de un pacto. Levantó la vista y, por un instante, todo el ruido del pueblo pareció un murmullo lejano. La plaza vacía, las luces domésticas, el camino que llevaría mañana a otra búsqueda. Ella sabía que la vida continuaría teniendo pruebas, pero también sabía que, por ahora, la tierra respondía a su cuidado. Humillada y sin hogar, la joven campesina había heredado ruinas, con paciencia, trabajo y el apoyo honesto de vecinos, abogados y un viudo que ofreció manos más que promesas, convirtió aquello en casa. No fue una historia de salvaciones mágicas ni de finales espectaculares. Fue el relato de cómo la dignidad se va construyendo, día a día, en la suma de acciones pequeñas y constantes. Puede que esta historia sirva como un recordatorio humilde. A veces, lo que parece perdido es una raíz esperando que alguien la atienda. Comparte esta historia con quien necesite ánimo. Si aún no estás suscrito, suscríbete para escuchar más relatos de gente que, con trabajo y esperanza,
echa raíces donde parecía no haber nada.